Bien. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Buen día, profe. ¿Cómo le va? Bien, bien. Buen día, profe. ¿Han podido hacer algo de lo que les dejé ahí para que hagan o todavía no lograron nada? Estoy planteando todavía yo. Bueno, esperamos en todo caso 5 minutitos y lo vemos acá en el aula. Pero sería bueno que ya los tengan planteados, así si tienen dudas, los sacan. ¿Mm? Bueno, los dejo seguir un ratito más.
Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Espero que todo bien, que hayan podido estar haciendo los ejercicios ahí que he propuesto. Y después de esto vamos a ver unos ejercicios de método simplex para que los resuelvan ahí en clase. Sería bueno que participen y ir comentando qué es lo que se va definiendo, cómo se va haciendo, e inclusive si pueden ir diciéndome las variables o las restricciones que hagan falta. En caso de que haya algo que no comprendan, recuerden comentarlo ahí nomás, así lo podemos revisar. Entonces, en este caso vamos a plantear los ejercicios que están como problema 16 y 17 de la guía de clases prácticas en la página 11. Como podemos ver, en este caso se propone una empresa que vende, arma y vende dos módulos de computadoras, una para juegos, uno de estándar, y las computadoras requieren diferente tiempo de armado. La computadora para juego requiere 15 horas de armado y 3 horas de prueba, y nos da una utilidad de 3.000 pesos. La computadora estándar tarda 8 horas de armado y 1,5 de prueba. Siempre vamos a suponer que es por cada unidad, generando en este caso una utilidad de 1.000 pesos. Tiene actualmente disponible 16 personas con igual capacidad de trabajo y trabajan 6 horas por día, con un contrato que prevé tareas del día de lunes a viernes para el armado de computadores, los sábados para el armado y los sábados con igual horario, pero
para la prueba de las computadoras. No está previsto actualmente el uso de horas extras. Actualmente Tina Armando, que es la dueña y gerente, tiene un convenio con un supermercado que tiene que le demanda el armado y prueba de al menos 10 computadoras y no más de 30 para los juegos, y al menos 20 y no más de 50 de las computadoras estándar por semana. ¿Cuál es el nivel óptimo de producción? Sabiendo que se desea planificar en base a la mejor utilidad posible. Se considera que valores decimales de esta cantidad de computadoras son factibles, ya que se trata de un estilo de producción continua, sin fecha de finalización de contratos. Las demandas mínimas deben ser totalmente abastecidas. Bueno, este es un problema bastante simple. Vamos a plantear, estos son para plantear, después vamos a resolver simplex con otros casos. En este caso nos dice expresa el objetivo previsto para este problema. Supongo que lo han podido identificar, pero para el caso de que no lo hayan podido identificar, lo vamos a ir escribiendo. Voy a sacar el video. Objetivo. Tenemos utilidades o ingresos. Como podemos ver, nos ofrece la utilidad por unidad de computadora. Por lo tanto, nuestro objetivo en realidad va a ser maximizar las utilidades. Pero, ¿qué pasa con las utilidades? Tienen que estar definidas en alguna unidad de medida. Quiere decir que lo vamos a medir en pesos y alguna unidad de tiempo por semana. Porque tenemos disponibilidad de materiales semanales. Ahora, ya que está, podríamos incluir cómo se obtiene ese objetivo por el armado y prueba y venta de computadoras estándar y una vez descrito cuál sería el objetivo, nos haría falta identificar cuál sería nuestra variable de decisión, y si no, para esa forma después poder armar la función objetiva. Variables, bueno, en este caso son bastante simples, porque lo que tendríamos que definir es cuál es la cantidad de computadoras que queremos armar de cada tipo. Entonces, podríamos definir X1 como, bueno, acá tenemos que tener cuidado porque si hablamos de cantidad, tenemos que ver en qué unidad de medida la hacemos. Vamos a decir número de computadoras estándar llamado, si no me equivoco. Teníamos computador estándar. A armar probar por para la venta. Una cosa que tendríamos que tener en cuenta es que tendríamos la unidad de medida, número de computadoras estándar, la acción que es armar y probar por semana, la unidad de tiempo. Tendríamos, esa sería la variable de decisión tipo 1, y la variable 2 lo podríamos definir de manera similar, nada más que definimos el título como número de computadoras para juegos. Bien, entonces, respondiendo al punto A, tendríamos el objetivo. Respondiendo al punto B, describe la variable de decisión. La acabamos de escribir. Y tendríamos en el punto 3, nos pide plantear el problema de programación en línea.
Para plantear el problema de programación lineal, lo que tenemos que hacer es plantear la función objetivo. La función objetivo, en este caso, si tendríamos que x, bueno, primero, tendríamos función objetivo y restricciones, ¿no? La función objetivo tendríamos problema de maximización. Entonces vamos a decir que es maximizar z, donde z sería la utilidad en pesos por semana, igual a cada computadora estándar nos estaba dando una utilidad de 1000 pesos. O sea que 1000 por x1 sería la utilidad obtenida semanalmente por el armado de computadoras estándar. Y la computadora para juegos nos decía que nos daba una utilidad de 3000. Es decir, si sumamos a la utilidad que tenemos recién, le sumamos la utilidad de las computadoras para juegos, nos quedaría el objetivo de nuestro problema. Las restricciones, vamos a poner sujeto a, y en este caso son fáciles las restricciones de definir porque una se refiere a la disponibilidad de personas o de horas de mano de obra. En este caso, habla de personas que son 16 personas, pero que trabajan 6 horas por día. De lunes a viernes se destina al armado y los días sábados se destina a la prueba. Quiere decir que tendríamos en realidad dos restricciones, una para armado y otra para prueba. Como las 16 personas se distribuyen de dos formas, no sería nuestra restricción la cantidad de personas, sino la cantidad de horas o la cantidad de minutos que podríamos tener disponibles. Como hay que hacer una actualización de los datos, lo que tendríamos que hacer es definir en qué unidad de medida haríamos las restricciones y después armar la restricción. Si nos fijamos, la computadora estándar dice que necesita 8 horas de armado y la para juegos 15 horas, o sea que tranquilamente podríamos hablar de horas en la restricción. Entonces, vamos a poner horas de armado en la restricción y esta restricción de horas de armado ¿qué tendríamos? La computadora estándar necesita 8 horas. 8 por x1. 8 por x1. La computadora para juegos necesita 15 horas, sí. 15 horas de armado. 15 por x2, es decir, ahí tendríamos 8 por x1, la cantidad de horas que necesitamos semanales para la producción de computadoras estándar. 15 por x2, la cantidad de horas que necesitamos para la producción de computadoras para juegos. Como tenemos una disponibilidad máxima, la restricción será de menor o igual, y las horas de armado que teníamos disponibles, en principio eran 16 personas que trabajaban 8 horas por día. 6 horas, profe. Sí, 6 horas por día. Y 5 días a la semana solamente para el armado, ¿no? Es la 480, profe, creo. Exactamente, Sí, sí. Bien, lo quería escribir para que vean. Entonces acá nos quedaría 480. Esto está medido en horas por semana. Vamos a poner acá una aclaración. Bueno, horas de armados. No hace falta hacer ninguna aclaración. Algo parecido, voy a copiar y pegar esto. Pero acá sería horas de prueba. La otra restricción
Pero en este caso, para las horas de prueba, en lugar de 8 horas, necesitaba 1,5 para el armado. En este caso, para la prueba, en este caso, las computadoras estándar, y 3 horas la computadora para juegos. Ahora, en este caso teníamos 16 personas que trabajan un día a la semana, porque solamente era el día sábado, y el día sábado se trabajaba la misma cantidad de horas, si no me equivoco. Entonces, acá tendríamos por 6. ¿Puede ser? Sí, 96. Eso da 96, perfecto. Entonces lo vamos a poner ahí para que me quede. Después tenemos las limitaciones de recursos de ventas, demanda y en este caso el hipermercado nos demandaba, nos decía que al menos 10 y no más de 30 de computadoras en el convenio. Lo vamos a leer completo. No está previsto actualmente el uso de horas extra. Actualmente tiene Armando, dueña y gerente de la empresa, tiene un convenio con un hipermercado que le demanda el armado y prueba de al menos 10 y no más de 30 computadoras para juegos. Habla de computadoras para juegos. Juegos min. Le vamos a poner la restricción. En este caso, computadoras para juegos eran X2. Tenemos que hacer al menos 10, mayor o igual que 10, y no más de 50. No, 30. no más de 30. En este caso sería menor o igual la restricción. De la misma forma, plantea la otra restricción que se refiere a estándar, en donde en ese caso dice que al menos tiene que ser 20, y en este caso si hablamos de estándar estaríamos hablando de X1, al menos 20 y no más de 50 computadoras. ¿Sí? Profe, ¿Sí? una pregunta. Ahí cuando en horas de prueba que puso 96 ¿Sí? en la restricción, ¿era 16 empleados, 6 horas y el uno por qué era? Un día, solamente el día sábado. Ah, listo, ¿Sí? gracias. Bueno, ahí tendríamos el planteo. Creo que no había más restricciones porque lo que nos decía era que todo lo que se produce se entrega, era certidumbre, se pueden trabajar con valores continuos y todo debe ser totalmente abastecido. Entonces, acá se nos faltaría X1 mayor igual que 0 y X2 mayor o igual que 0. Entonces, ese sería nuestro planteamiento de programación lineal. Si quisiéramos resolverlo, podríamos en este caso, como no nos pide ningún tipo de modelo puntual, podríamos usar el software lindo. Un segundito. Me voy a cambiar la página del software lindo. Con la producción. Ahí tenemos el planteo que acabo de colocar. Seguramente me va a dar algún mensaje de error ese tipo de planteo. ¿Por qué? Porque no está del mismo formato que el software lindo. En el software lindo acá tendríamos
maximizar 1000x1 más 3000x2. En vez de sujeto A sería subject 2. Y al final tendremos que poner, creo que los nombres de las restricciones deberían ser de 8, pero vamos a probar así. Igual que 8 caracteres, ok. Está diciendo, ya, chique. Vamos a resolver de vuelta. Y ahí me da el resultado de nuestra probabilidad. Lo vamos a poner un poquito para la derecha. Y vamos a ver la respuesta. Ahí vemos que lo que tendríamos que hacer es producir 20 computadoras estándar, 21,33 computadoras para juego. Acá vamos a ver que estos son los valores de la variable de holgura. No nos van a sobrar horas de armado, no van a sobrar 2 horas de prueba semanales. Y vamos a estar produciendo 11,33 computadoras por sobre el límite mínimo de juegos, y no vamos a llegar al límite máximo de juego de computadoras por juego por 8,66. Lo mismo estaríamos en el límite de las computadoras para estándar, y estaríamos por sobre 30 unidades superando el mínimo de las computadoras estándar, que son los valores de las variables de holgura. Acá donde dice reduces cost, en realidad eso lo vamos a ver más adelante con más detalle, sería cuál es o cuánto nos mejoraría o cuánto nos empeoraría en el caso de dual price cada una de las limitaciones que tendríamos. Por ejemplo, si tuviéramos horas de armado disponibles, por cada hora de armado adicional, nuestra función objetivo aumentaría en 200. Y acá teníamos una restricción que era la de el MAC. El mínimo se exageraría a las estándar, el mínimo de computadoras estándar, que tienen que ser por lo menos 20. O sea, nos están obligando que al menos sean 20 computadoras estándar. Eso decía la restricción, ¿no? Pero me parece que cuando di la respuesta le di al revés. Si producimos 20 computadoras estándar, es decir, estamos en el límite de las computadoras estándar. Y estamos por debajo del límite máximo, que eran 50. ¿Qué quiere decir este 600? Que por cada computadora estándar que nos obligan a producir, yo podría haber mejorado mi función objetivo en 600 si lo redujera a ese valor. Es decir, si acá en lugar de ser 20 el límite mínimo, el precio este me estaría identificando que si yo pudiera reducir la cantidad 20 a 19, mi valor de Z mejoraría en 600 pesos. Bueno, todavía no hemos visto la parte de sensibilidad y dualidad, por lo tanto no vamos a tener en cuenta las demás respuestas. Entonces, no nos pedía en este caso que resolvamos por algún tipo de método. Por eso resolví solamente con el lindo. Pero me quedo con el determinante. Lo vamos a achicar como para que quede ahí.
Bueno, este sería entonces el planteo de programación lineal del problema 16. No sé si les quedó alguna preguntita. Si no les quedó ninguna preguntita, podemos continuar con el ejercicio 17. Ahí, No, claro. profe, sería mejor que sean en enteras las variables, porque son combos. No. Programación entera es otra cosa. Cuando hablamos de programación lineal, uno de los supuestos es la divisibilidad. Es decir, hace referencia a una producción continua. Que yo produzca 21,33 computadoras a la semana, quiere decir que durante 2 semanas van a ser 42,66, durante 3 semanas serán 64. ¿Mm? Es decir, la variable continua en este caso quiere decir que la dejé a medias en una semana, pero la continúo en la producción a la semana siguiente. ¿Mm? O sea que, salvo que me diga las variables tienen que ser enteras, nosotros debemos considerar a todas las variables como continuas en cualquier problema de programación lineal. Salvo que estemos expresando nuestro problema en función de un caso de enteros, exclusivamente. Hay otro tipo de variables que sí podrían llegar a aparecer, que sería el hecho de que compro o no compro algo. Entonces ahí sí o sí nos queda la posibilidad de trabajar con variables binarias, pero en este caso trabajaríamos solamente con variables continuas. ¿Alguien más quería preguntar algo? Bueno. Bien, ahí estaría... alguien lo había escrito en el chat. Así lo tiene más. Bueno, vamos a ir guardando este archivo. De que ahí me voy a pasar ahora a... Me voy a pasar ahora de vuelta al planteamiento que teníamos antes. Compartir. Acá. Y bueno, nos quedaría ese planteo en este caso. Bueno, sigamos la segunda parte. Tendríamos para el mismo problema anterior, considerando los mismos datos, una revisión de horas de las personas que trabajan en una demanda creciente insatisfecha de sus productos y sabiendo que se puede asumir que todo lo que se provoca será vendido, se deberá plantear los modelos de promoción que incluyan nuevas variables y restricciones, de ser necesario, con las siguientes modificaciones. Tendríamos, nos dice, ítem A. Bueno, antes no había colocado los ítems, pero si quieren les puedo colocar acá para que quede un detalle. Tendríamos, por ejemplo, la pregunta A estaba respondida acá, la pregunta B estaba respondida acá, la pregunta C estaba respondida acá, y la pregunta D estaba respondida acá. Bueno, volvamos a nuestro problema. Entonces, considera que las personas empleadas cobran un sueldo, estamos hablando del punto A, cobran un sueldo fijo. Las horas no utilizadas se consideran horas perdidas y pagadas, por lo que sabiendo que el pago semanal por persona es de 3.600 se considera una pérdida de 100 pesos por cada hora que las personas tengan libres o no utilizadas. Bueno, acá no nos está diciendo que tengamos más horas ni menos horas. Nos dicen que la cantidad de horas es la misma. No nos cambia nada, solamente que nos da un precio del valor de las horas. Lo que sí nos está diciendo
es que hay un problema. ¿Por qué? Porque si les pagamos, tenemos que asumir la pérdida por lo que no usemos. Obviamente lo que usamos está incluido dentro de la utilidad que nos daba cada una de las variables. Entonces acá nos estaría apareciendo una nueva variable. Voy a ir agregando las variables que nos hagan falta. A esta la podemos llamar X3. No, vamos a llamarla X4. ¿Profe? Sí. ¿Esos 3.600 por persona se restarían de la función objetivo? En realidad los 3.600 por persona no. Porque nos dice que le pagamos 3.600. Pero cuando hablaba de utilidad, 2.000 pesos ya debería estar incluyendo esa utilidad. Ahora, lo que tendríamos que, o sea, esos costos. Lo que sí deberíamos tener en cuenta es que los 1.000 solamente incluyen el valor de las 8 horas de mano de obra y las 1,5 horas de, perdón, las horas de armado y las 1,5 horas de prueba, por ejemplo, para los estándar. O sea, los 1.000 deberían estar incluidos ya como, porque habla de contribución. Ahora, las que están faltando de incluir serían las que no use, que consideraré como una pérdida de 100 pesos por cada hora que no use. Por eso estaba justamente por agregar una variable que sería X4, número de horas. Bueno, no hace falta poner número, pero lo vamos a dejar igual. Número de horas no utilizadas por semana. Ahora, esta variable, ¿sería una variable principal o sería una variable de holgura para el problema? De holgura. Justamente, no. Antes era de holgura. O sea, cuando estaba como acompañando al 480, era una variable de holgura. Pero ahora me está diciendo que lo que yo no use me genera una pérdida de 100 pesos. En realidad, para el problema 17, esta variable es una variable principal, ¿sí?, que me genera pérdida. Y esa sí iría restada, como creo que vos me habéis preguntado, esa sí iría restada a la función objetivo. ¿Sí? A ver. Número de horas no utilizadas por semana. Y ahí, profe, no estarían también Sí. en las horas de armado y de prueba. Bueno, acá justamente tendríamos que ver, lo podemos poner como una variable o como varias variables. Y en realidad lo podemos poner, veamos. Profe, una pregunta. ¿Cuáles son las horas que yo puedo no utilizar? Y podría ser que no las use en las pruebas, pero puede ser que no las use en el armado. Es decir, desde el punto de vista del valor de las horas, valen lo mismo. Pero desde el punto de vista de la disponibilidad de las horas, son diferentes. Por lo tanto, que acá tendríamos que tener número de horas de armado, por un lado, y por otro lado, número de horas de prueba. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día sábado el empleado no hizo nada, pero durante la semana trabajó todo el día, es decir, la hora libre que tuvo fue la del día sábado, quizás. En este caso, a una la llamaríamos X4 y a otra la llamaríamos X5. O sea, no nos está diciendo que la persona no trabaje, nos está diciendo que no se van a usar las horas. Quiere decir que para que nos quede el caso planteado, voy a poner acá para que en el enunciado se note bien que a partir de acá estamos haciendo el problema 17. ¿Cuál sería nuestra restricción? Y nuestra restricción ahora
se convirtió en... ahí lo voy a escribir. Nuestras restricciones. Complicado. Más x4. Fíjense que ahora nos va a quedar igual a 480. ¿Por qué? Porque a las horas de armado o las usamos o nos quedan libres. Si las usamos en cualquiera de los dos productos. Y si no, nos quedan libres. Pero en total van a ser exactamente 480. Y lo mismo para x5. En este caso, o las usamos o nos quedan libres. Ahora, en la función objetivo, ¿qué nos cambia la función objetivo? Y hasta ahora, la función objetivo nos estaba antes, nos decía maximizar 1000x1 más 3000x2, pero ahora le vamos a tener que restar los 1000 por cada hora que estemos que dejemos sin utilizar. Lo estaba escribiendo en el otro. Nos estaría quedando esa modificación ¿No dentro del son 100, objetivo. profe? ¿Cómo? ¿No son 100 en vez de 1000? Oh, puse 1000. Sí, son 100. Vamos a borrar el 0. No, ese 0 no. Sí, me parecía mucho 1000 cuando lo estaba escribiendo. Bien. En realidad esa sería la modificación que se nos generaría para el punto A. Sería el punto A. Y el punto B, yo lo agregué con nombre de x4, x5, porque después iba a generar otro tipo de variable más adelante. Bien. En el punto B dice, se ha decidido estudiar mejor en el plan de producción, por lo que se propone el uso de horas extras para la tarea de armado o para la prueba, considerando un costo de la hora extra de 180 pesos. Pero corresponde un límite que impone el gremio que no permite que los trabajadores tengan más de 10 horas de trabajo por día. ¿Cómo haríamos en este caso para trabajar con las horas extras? Y ahí se aumentaría, profe, solamente lo único que se aumenta son las horas de trabajo. Sí, o sea, en realidad, más que se aumenta, se modificaría el 480. Pero en realidad, el 480 no se está modificando, sino que se está agregando una variable más, porque yo no sé cuántas horas extra podría llegar a tener. ¿Habría que Ahora, agregar para armado y para prueba por separado? y tendría que ser horas de armado y horas de prueba, seguramente. Tendría que ser horas de armado y horas de prueba. Entonces, si nosotros tendríamos que decir no solo el número de horas de armado y número de horas de prueba no utilizadas por semana, sino que ahora tendríamos, le vamos a hacer el punto B, y acá tendríamos, por ejemplo, X6, dos puntos, número de horas extras para armado. Como nosotros estamos trabajando por semana, vamos a decir
por semana. Y X7, número de horas extras para juego, para prueba, por semana. Bueno, aparentemente como variable, eso son lo que estaríamos teniendo. Pero, vamos a ver, en el objetivo va a ser parecido al objetivo anterior, solo que nos estaría cambiando al agregar las nuevas variables. ¿Con qué coeficiente se agregarían estas horas extras? Negativos, puede ser. Sí, y con el valor 180, ¿no? Claro. Entonces tendríamos menos 180x6 menos 180x7. Con lo cual, el problema nos estaría quedando de la siguiente forma. Solamente escribo la modificación, ¿no? X5, no, X7. Así estaría correcto, ¿no? Sí, creo que sí. Pero nos están faltando las restricciones. Tendría que agregar las restricciones que serían... Y bueno, ahí tenemos un problema también. ¿Por qué? Porque si las restricciones eran... acá, igual a 480, y quiere decir que acá yo tenía 480 horas de armado, más la cantidad de horas que tenga extra de armado, sería X6, y por otro lado tendríamos 96 más X7, por supuesto, después para resolverlo tendríamos que pasar todo hacia la izquierda, ¿no? De esa forma estaríamos identificando esta restricción. Estas variables tienen que ser no negativas, pero tenían un límite de producción, ya que decía que no se permite que los trabajadores tengan más de 10 horas de trabajo por día. Por día, o sea, si teníamos 480 horas semanales en el caso de del armado, quiere decir que son por día 96 horas. Entonces, tendríamos que incluir ahora una restricción respecto a cuánto se puede llegar a utilizar de horas extras. X6. Si por día son 96, a ver, no. Vamos a Pasan a verlo. 160, profe. Lo hagamos mejor con el 8, para que quede claro, sí. Si cada persona, no, con el 8, no, 6 horas por día podía trabajar la persona. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Entonces, si podía trabajar 6 horas, porque lo quería escribir ahora. Si podía trabajar 6 horas por día, en realidad hasta 10, podía llegar a tener 4 horas extras a lo sumo durante para el armado. Cada persona. Como eran 16 personas, durante 5 días, eso me daría la cantidad de horas que podía llegar a trabajar como máximo para el armado. ¿Puede ser? 320. Exactamente, sí, 320. Pero no quería ver si les quedaba claro el por qué los agregué de esta forma. O sea, tenemos que tener el límite máximo, en este caso, porque podían ser 10 horas diarias, y son solo 5 días a la semana, ¿no? En el caso de la variable asociada a la disponibilidad de horas extras, pero para los días sábados, en este caso, en lugar de ser 320,
sería nuevamente 4 horas extras podríamos tener por los 16 trabajadores. Es decir, por un solo día. Quiere decir que en total nos quedaron 64 horas. ¿Puede ser? Sí, 64. Son 16 trabajadores por 4 horas. Sí, profe. Entonces, de esa forma, nos quedarían agregadas esas dos restricciones. ¿Se modifica algo de las horas de armado o de los costos adicionales? Y no, no se nos modifica más nada. Así que con eso quedaría más, por supuesto, nos faltarían las restricciones de la negatividad, no la estoy incluyendo, solamente para no ocupar más espacio en la pantalla, en este caso. Después nos dicen el punto C, para el plan de producción se pueden contratar más personas como empleados fijos con los mismos costos planteados anteriormente. Y ahí se complica, o no se complica nada. Para el punto C, podemos contratar más personas. Sabiendo que existe una capacidad límite de los talleres informáticos de 20 personas en forma concurrente. ¿Y eso cómo me afectaría? Las personas trabajan, o sea, si yo agrego una persona, automáticamente la persona la tendría que agregar en las horas de armado y en las horas de prueba. Y también la tendríamos que agregar en las horas de horas extras. O sea que en ese caso, fíjense que contratar a una persona más estoy tratando de escribirlo en un bloc de notas. A ver, si yo contrato una persona más, esa persona me debería generar un costo adicional o no me debería generar un costo adicional. Y acá no hace falta que lo contesten, pero lo voy a decir. Como el problema es de contribución a las utilidades, ya estamos incluyendo el costo de esa persona. Y lo que no usemos de esa persona, el costo va a estar incluido dentro de los 100 pesos que se decía que se tenía como costo de oportunidad por la pérdida. Quiere decir que contratar a una persona más no nos estaría generando costos adicionales en la función objetivo porque ya estarían calculados. O sea que generar una variable x8 para nuestro problema solamente en la función objetivo quedaría como está. Denme un segundito que estoy escribiendo. Profe, no Sí, termino diga. No se la- 3600 en la función de maximización. ¿Ahora se me escucha? Sí, sí, la escucho. Ah, ¿por qué no habíamos puesto el 3600 en la función de maximización y por qué ahora no generan costo los... O sea, no es que no generen costos. Estaban puestos la contribución de los productos. O sea, si tuviéramos precio de venta, deberíamos incluir los costos. Pero como ya está la contribución, no deberíamos incluir los costos. ¿Me explico? Ah, claro, porque es utilidad lo que estamos usando. Exactamente, sí. Claro. Contemplado, digamos. Sí, sí, estaría incluido. Por eso, en este caso, el X8, que sería X8 puntos, número de personas adicionales a contratar por semana. Número de personas adicionales a contratar por semana. O sea, eso en la función objetivo nos quedaría planteado de esta forma. Ahora, nos estaría faltando ver cómo nos modificaría las restricciones anteriores. Para esto, tengo que agrandar la planilla. Bien. Esto lo vamos a poner
Era el punto C. ¿Sí? Estamos acá haciendo el punto C. Profe, perdón que vuelva Sí. con lo de los 3600, pero ¿no se habrían cambiado las condiciones? O sea, las utilidades que uno había calculado antes, la de 3000 y 1000 de cada computadora, estaban calculadas sobre los 16 empleados, pero ahora que tengo más empleados, no habría No, que... la utilidad de una computadora está puesto por lo que use esa computadora. A ver, si Ah, es yo unitaria, es contrato, unitaria. claro, si yo contrato a una persona y esa persona, yo la contraté para trabajar por mes, pero solamente trabajo 2 horas, es problema mío haberla contratado por un mes, pero no problema del producto que produjo durante esas 2 horas. ¿Mm? O sea, el costo del producto es independiente de los costos fijos que me genere la contratación de lo que yo contraté mal. Ujú. ¿Mm? O sea, podríamos considerar que se contrató mal porque se contrató de más. Bien. O sea, profe, me variaría el precio de venta, me variaría el costo, pero en la fórmula de contribución no me variaría eso. Porque sí, estaría la De misma. hecho, al contratar más personas, vos las contratas solamente porque tenés más productos, entonces el precio de venta no te va a cambiar y el precio de Claro, costo ya entiendo. tampoco. Entiendo, Sí te entiendo. cambian los costos fijos o los costos de producción porque producís más. ¿Mm? O sea, el costo total es el que te va a cambiar, pero no los costos individuales de cada unidad. ¿Puede ser? Sí, sí, entiendo, entiendo. Yo sí. Bien, bien, bien. Sí, no, porque es todo un juego de palabras por ahí, pero sí. Bien, entonces tendríamos las horas de armado, que habíamos dicho que teníamos las horas extras, por un lado, eran X6, y ahora le habríamos sumado las horas de armado que podía trabajar cada una de esas personas. La persona le llamamos X9 y X8. Ahora, X8, ¿cuántas horas trabajaría cada X8 a la semana? Cada persona trabajaba 6 horas. Si trabaja horas extras no me interesa porque esas no son horas normales. Pero si trabajaba 6 horas, quiere decir que por cada unidad de X8 yo voy a tener 6 horas adicionales en el lado derecho de la restricción de armado. A ver si le gusta la restricción que quiero poner acá. Que no me pegó. Para las horas de armado, a ver si le parece eso. Teníamos cómo usábamos las horas de armado, más las horas que me sobraban. Tenía 480 más las horas extras, más cada persona que contrate me generará 6 horas adicionales, 6 horas por día. Pero era por día, profe. Ah, eso. Eran 5. Pero en realidad son 5 días, por lo tanto 6 por 5, 30, ¿no? O sea, por semana tendríamos 30 horas adicionales de armado. Oh, profe, podríamos dejarlo con las 10 horas como del punto B, porque se podía hasta 10 horas, me parece. No, pero esas eran horas extras. Esa sería modificar la otra restricción, la restricción de las horas extras. A ver, más. Veamos primero las horas normales que nos quedan. El día sábado solamente tiene cada persona tiene un aporte de 6 horas. Quiere decir que para el día sábado, esa sería la restricción de horas de prueba. O sea, una cosa es cuánto va a trabajar. La otra es cuántas puedo contratar. Se podían contratar, fíjese que X8 tiene que ser menor o igual. Inicialmente digo que 20, menor o igual. Inicialmente digo que 20. No, pero actualmente yo tengo contratadas 16 personas. O sea que en realidad son solamente 4 personas adicionales
las que podrías llegar a contratar. ¿Mm? Porque me refiero a lo que tenemos acá. Denme un segundito. Quiero rayar. Acá tenemos 20 personas en forma concurrente en el taller. Si yo tenía ya 16 trabajando, solamente puedo incorporar 4. ¿Mm? Bien. Yo lo que decía, profe, era que si también las contratamos esas personas, si también hacen horas extras, Claro, tendrían sí, que dejar. totalmente. Pero es otra restricción, era la otra restricción la que tendríamos que tener en cuenta. ¿Mm? O sea, nuestra restricción de horas extras era la que teníamos en el punto B. ¿Sí? Es decir, nuestra restricción de horas extras ahora, sí, el punto B, antes decía X6. Fíjense que las horas que tuvimos que tirar o que no usamos, esas no nos van a afectar porque están relacionadas directamente en la restricción de horas de armado. Pero en este caso, X6 era 320. Pero ahora, por cada persona que trabaja adicional, la cantidad de horas extras podría aumentar si son 4 horas adicionales por día, durante 5 días serían 20 horas por cada X8 que produzcamos. No sé si estará de acuerdo usted con esa restricción. Profe, ¿puede repetir? No entendí. Lo vemos con la otra hora. Teníamos las horas extras que es más fácil, por eso quería hacerla con la otra. La hora extra que teníamos para prueba. ¿Se acuerdan que estaba en el punto B, X7, número de horas extras para prueba? Las horas extras para la prueba eran 64. ¿Por qué? Porque podía trabajar durante el día sábado solamente 4 horas adicionales y teníamos 16 personas. ¿Sí? 16 personas con 4 horas de más pueden llegar a trabajar 64 horas extras a la semana. Ahora, si yo contraté a personas adicionales, cada persona adicional podría trabajar 4 horas extras adicionales solo el día sábado, porque el día sábado se hacía la prueba. Es decir, que cada persona o cada X8 que agreguemos me va a aportar 4 horas extras posibles a la producción. Si le damos hora extra, si no le damos hora extra, no aporta nada, ¿no? Ahora, 4 para la prueba, porque es un solo día, pero en el caso de la semana eran 5 días, por eso serían 20 horas para el armado. No sé si ahora le queda un poquito más claro. Sí, gracias, profe. Sí, profe. Recordemos que acá sigue siendo 0 el aporte de X8, porque si agregamos horas extras, las horas extras van a ser reflejadas con X6 y X7, que ya tienen su costo en la función objetivo. Y esos sí eran costos adicionales que estaban expresados como costos adicionales. Bien. Nos estaría quedando el punto D, el punto E. Profe, ¿Sí? una consulta, perdón, porque no termino de comprender de dónde sale el 30x8 de horas de armado y el 6 de horas de prueba. Sí, el 30. ¿Dónde está? No sé dónde está el Ahí, 30 que me está diciendo. ahí En en horas horas de de armado te armado y horas de sumo. prueba, profe. Son 6 por 5 días, digamos. Son 6 horas por 5 días. En el C. Ah, perfecto. En el C. Este Listo, 30. listo. Claro, sí, 6 horas porque cada persona trabajaba 6 horas por día. Y son 5 días, exactamente. Y el 6 porque es la misma persona. O sea, sí o sí la persona genera la disponibilidad. No quiere decir que la use. Genera la disponibilidad, no quiere decir que la use.
Seguimos con el punto D. En el punto D nos dice, está previsto sumar a la demanda anterior un nuevo convenio con otro hipermercado que además de demandarle 5 y 12 computadoras para juego, y entre 15 y 30 computadoras estándar con la misma utilidad, deberá entregarles un modelo de computadora especial con marca propia del nuevo hipermercado y, por lo tanto, exclusiva para ellos, con una demanda de al menos 20 y no más de 50, y que requerirán 7 horas de armado, 40 minutos de prueba, con una utilidad de 800 pesos cada una. Bueno, acá se complica algunas cosas. ¿Por qué? Porque van a cambiar nuevamente. Bueno, el objetivo va a cambiar. Porque tendríamos que definir. Estoy buscando dónde escribí el objetivo. Vamos a escribir primero el nombre de la variable. A este punto E lo vamos a eliminar de acá. Ahí les digo por qué. Antes de ser. Acá nos está proponiendo que describamos algo. El nuevo hipermercado quiere exclusividad de trabajo, es decir, que si hace el convenio con ellos, no podrá entregar computadoras a otro hipermercado. Explique cómo ayudaría a tomar esta decisión. Bueno, es muy simple la forma de resolver ese caso, porque lo que tendríamos que hacer es, bueno, generar una variable que diga si se usa, o mejor dicho, si se produce productos para el hipermercado 1, no se podrá producir computadoras para el hipermercado 2. Esa es una variable entera binaria que la vamos a estar viendo en las próximas clases. Esa sería la forma en que tendríamos que describir ese punto E. Lo voy a eliminar de acá para que no nos moleste solamente. Pero esa sería la explicación, que es mucho más simple de lo que parece. Sí, tendríamos que resolver el problema con enteros, que eso no es tan simple, pero sí deberíamos. Bien, estaremos entonces agregando una nueva variable. La podemos llamar x3, dos puntos, número de computadoras, que ahí le llamo marca hiper. Vamos a ponerle por semana. Armar y producir y probar. Bien, esa sería nuestra nueva variable. Estamos hablando del punto D. En el objetivo, vamos al objetivo de la nueva variable. Esta computadora marca hiper, ¿qué me estaría dando? Y me estaría dando una utilidad de 800 pesos cada una. Quiere decir que la sumaríamos como 800 por x3. Quiere decir que la función objetivo nos quedaría de la siguiente forma. Ahí acabó. Acá la agregué sumada en la función objeto. ¿Qué pasaría con las restricciones? Y bueno, las restricciones de armado, ahora me quedo con más insumos utilizados. No, en realidad insumos utilizados de otra forma. Esta computadora, 7 horas de armado necesitaba. Acá sería más 7 por x3 y 40 minutos de prueba.
40 minutos de prueba, lo traducimos, serían 2/3 de hora. Por X. 3. Y ahí tendríamos, eso sería con respecto a la disponibilidad de horas. ¿Qué otra restricción me quedaría afectada? Bueno, nos decía que entre 5 y 12 computadoras para juegos debería demandarle, o sea que nosotros teníamos la cantidad de computadoras, estaba, le voy a mostrar, estaba un poquito más arriba. ¿Se acuerdan que acá teníamos juegos min, juegos max, estándar min, estándar max? Les está pidiendo esa cantidad mínima y esa cantidad máxima, o sea que eso no se modifica mucho si cambiarían los valores, ¿no? Ahora, en lugar de, lo voy a copiar abajo. Bien. Si ahora nos pide 5, entre 5 y 12, quiere decir que el mínimo de las computadoras estándar, antes eran 20, ahora pasó a ser 25. Y el máximo, antes eran 50, ahora pasarían a ser 62. Por otro lado, le puse otra vez, porque eso eran los juegos. Era un mínimo de 10, entonces nos quedarían, si es un mínimo de 10, y le agregamos 5, sería 15. Si era un máximo de 30, sería 42. En el caso de, acá cambio este. En el caso de las estándar era un mínimo de 20 y ahora nos agrega 15, serían 35. Y como máximo 30 más las 50 que teníamos antes, 80 sería el total. Bien. No sé si están de acuerdo con esas dos restricciones agregadas hasta ahora. Dos tipos de restricciones. Y nos estaría faltando lo de las horas y de las nuevas computadoras. Las nuevas computadoras las voy a poner acá al lado. Veamos. En vez de ser estándar mini, le vamos a poner hiper mini. Y hiper. ¿Cuántos era como mínimo que requerían? Y de estas computadoras tenían que ser al menos 20 y no más de 50. ¿Qué otra restricción nos estaría faltando? De los datos que tendríamos, los 50, los 12, 5, los 30, especial marca propia, entre 20 y 50, necesita 7 horas de armado, 40 minutos de prueba y una gran utilidad de 800 pesos. Y las demandas deben ser totalmente abastecidas. Bueno, lo que nos estaría faltando a este planteo sería agregarle las restricciones, las otras restricciones, ¿no?
Las otras restricciones eran lo que habíamos dicho de horas extras. ¿Nos cambió algo de las restricciones de horas extras? Creo que no. Teníamos horas de armado, ya lo pusimos, horas de prueba, ya lo pusimos. Y nos faltaría agregar entonces, voy a seleccionar esto. Serían las 3 restricciones adicionales que tendría, ¿no? Las horas. No, y nos falta la de las horas. No, estarían todos. A ver, voy a ir hacia arriba. Teníamos la cantidad de computadoras, la cantidad de horas disponibles y habíamos agregado X6, X7 y X8. Nos faltaría la restricción de la negatividad. Entonces acá tendríamos X1, X2, X3, X4, X5, X6. Todos mayores o iguales que 0. Bueno, ahí terminaremos este planteo de programación lineal. No sé si están de acuerdo con lo que nos quedó del planteo. O si tienen alguna duda. Profe, a mí me quedó duda con los máximos y los mínimos de 1 y 2, o sea, de las compu gamer y las estándar. ¿Por qué se sumaban y se separaban? ¿Por qué? Claro, porque teníamos 10, pero ahora nos piden 5 adicionales. Acá, a esta parte. Antes nos pedían 10 como mínimo, pero ahora nos piden 5 más. O sea, era una demanda que no teníamos. Por eso ahora en vez de ser 10 van a ser 15. Antes eran 30 y ahora nos están demandando 12 computadoras más, por lo tanto van a ser 42 como máximo. No sé si es a eso lo que te estás refiriendo. Sí, profe, era eso. Sí. No sé si quedó solucionado o hace falta aclarar algo más. No, ahora el Chile, entendí. Bien. No sé si tienen alguna otra preguntita. Profe, una consulta. En la restricción de las computadoras marca hiper, ¿no sería X3 mayor o igual a 20 en lugar de X1? Ah, sí, es X3. Sí, definitivamente. En realidad no es que lo escribí mal, sino que usé otra restricción. Acá tendría que ser el 3, ¿no? Menos mal que me avisó. Esa, creo que esa es la única que se modificó. Era la única que tenía con error. Sí, sí, esa, profe. Esa, bien. Menos mal que me avisó porque en realidad no me di cuenta cuando lo escribí. No sé si alguna otra. Bueno. Bueno, si por hoy en realidad era eso. Si teníamos tiempo, le iba a agregar algo de Simplex, pero lo de Simplex lo vamos a dejar para la clase que viene. Sería bueno que obviamente practiquen Simplex, porque a eso lo van a hacer ustedes. Obviamente esto lo hicieron ustedes conmigo, ¿no? Bien. Profe, ¿qué onda con los cuestionarios? ¿Sabe? Ya le digo, denme un segundito. Ya le contesto.
Profe, si la semana que viene volvemos a hacer como hoy, así unos ejercicios, pero de simplex, ¿nos puede decir un poco antes cuáles vamos a hacer? Algo podría ser, no, en realidad pensaba hacer otros ejercicios que no estaban en la guía en este caso. Pero podamos hacer alguno de la guía si quieren, ahí vemos. De todos modos, fíjense que había resueltos ahí varios. Sí, pero digo, independientemente de cuál hagamos, si podía de antemano mandar las cosas que ya los tengamos Bueno, vemos listos. si se puede. Sí, vamos a ver, dale. Gracias. Listo. Con respecto a lo de los cuestionarios, todavía hay chicos que están inscribiéndose, por eso no lo hemos activado. Pero ya ahora en estos días, antes de fin de mes, seguramente se van a, probablemente más o menos para la última semana de este mes, empiecen a aparecer. Bueno, Le vamos a avisar buenísimo, una gracias, semana antes profe. por lo menos, pero sí, este fin de semana inscribí a 2, por eso todavía hay algunos que se están inscribiendo. Que están inscribiéndose fuera de término en realidad. Y no queríamos dejarlo sin los cuestionarios. De todos modos, el primer cuestionario es de prueba, o sea, no va a tener puntaje, es para que lo usen justamente y se adapten al uso y se den cuenta que ya se activaron los cuestionarios. Y ya a partir del segundo, los cuestionarios ya van a tener puntaje. El primero se refiere a la modalidad académica, justamente para que, bueno, que revisen la modalidad académica y para que se den cuenta que empiezan a estar activos los cuestionarios. Y ya ahí a partir de ese ya van a empezar a aparecer en forma habitual. No sé si tienen alguna otra preguntita. Fíjense, después traten de hacer los ejercicios de guía. La idea es que están todos los ejercicios para que estén incluidos todos los temas que han estado viendo. Y bueno, por hoy no he podido subir ninguna de las clases grabadas. Este archivo espero que haya quedado bien grabado. Si quedó bien grabado, se lo subo ahí nomás para que lo tengan. Pero he tenido problemas para subir las clases grabadas. Y de todos modos, las que estén subidas se iban a subir. Ahí hay una de las pestañas en donde dice clases dictadas, creo que decía 2020, 2021 sería. No sé por qué no está así. Debería estar habilitada. Sí, profe, está habilitada. Sí. Todo lo que es clase grabada se iba a habilitar ahí. Ahí le cambio el nombre. Yo la verdad que no las he podido subir a las que he tenido. O se escucha feo, tendría que ver si se puede mejorar el audio por lo menos. Y si no, esta creo que no debería tener problema, pero bueno, si puedo se subo en más. Listo, si estamos listos. Si por hoy. Gracias, profe. No sé si alguien dejó algo escrito, creo que no. Bueno, lo del simplex entonces queda para la semana que viene. Repasen un poco y lo vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, Que anden gracias. bien. Gracias, profe. Chao, que anden bien. Saludos.
Ya está listo. Pero tiene que haber más.